Buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Un Corazón. Gracias nuevamente por estar ahí y poder compartir juntos en este pedacito de cielo, ¿no? Para mí, que yo ya lo he catalogado así por lo que el Espíritu nos hace sentir, nos hace llenar de su sabiduría, del discernimiento para poder transmitirle pues esa paz y ese amor que solamente viene de Dios, ¿no? Recordarles nuevamente en Radio Faro Canarias, en Facebook, info@radiofaro.es, en Radio Faro Sur y en el WhatsApp 685-284-848. Y nos encantaría que nos escribieran y pudieran compartir algo que pueda ser de bendición para todos, ¿no? Básicamente yo creo que no necesitamos contar grandes cosas, sino pequeñas historias que nos puedan llenar de satisfacción y podamos aquí compartir, ¿no? Compartir entre unos y otros, ¿no? Como me gustaría compartir una pequeña historia en la cual durante esta semana, preparando el programa, digo, Señor, ¿qué es lo que quieres que hable? ¿Qué es lo que quieres que diga, ¿no? Y vamos a hablar un poco de la obediencia, ¿no? Y de los sacrificios que Dios nos pide, ¿no? Esos sacrificios de alguna manera de justicia, ¿no? Porque leía uno de los salmos de David en esta semana, en el cual, ¿no? Dios le decía, haz sacrificios de justicia. Y decía, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué significa hacer sacrificios de justicia, ¿no? Dice en el Salmo 5, 21 y 17, sino el corazón, dice, lo que realmente agrada a Dios es un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, ¿no? David obedeció al Espíritu incluso cuando sus fuerzas no lo traicionaban. Y es ahí en muchas circunstancias de nuestra vida cuando realmente tenemos que tomar decisiones a la hora de obedecer a Dios, obedecer muchas veces a nuestra conciencia, a nuestro interior, ¿vale? Muchas veces hemos escuchado, ¿no? A lo largo de nuestra historia nos enseñaron de pequeños, tienes que escuchar tu corazón, lo que te diga el corazón, eso haz, ¿no? En tu propio interior. Pero claro, hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque eso puede ser una gran mentira. No podemos escuchar en nuestro corazón, ¿no? También le decía, Señor, a lo largo de la historia, ¿cuántos hombres te han obedecido realmente a ti, han seguido tu palabra? Vemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo, claramente la obediencia clara y evidente. No ha habido hombre en esta tierra que era la pura obediencia, que era Jesucristo, ¿no? Obedeció a su Padre en todo momento y fue el ejemplo claro que Él renunció a ser quien era. Él entregó su vida por nosotros en obediencia al Padre, ¿no? Y nosotros podemos trasladarlo esto a nuestra vida diaria, ¿no? Y les cuento una pequeña historia, porque me gustaría sincerarme en lo que me ocurrió, en que hace unos cuantos meses yo tenía que viajar al Tenerife, y era un viaje relámpago, ¿no? De 2 horas prácticamente, ir y volver, ¿no? Era una entrevista y cuando llego al aeropuerto, de ahí ir tantas veces y demás, se me ocurrió, era a las 5 de la mañana, el primer vuelo a la primera hora de la mañana, no aparcar el coche ahí en el parking del aeropuerto, sino dejarlo fuera. Entonces, digo, me vas a cobrar una fortuna por tener el coche dentro del aeropuerto, y lo dejo fuera ahí cerca en la parte de la tierra, donde estaban todos los coches aparcados, y que no pasa nada por 2 horas. ¿Qué va a pasar, no? Pero en ese momento, una vez aparcado el coche, prácticamente no veía nada, sí, vi que lo dejé en la zona de la tierra y demás. Me volví, ¿no? Iba caminando, para el aeropuerto, y en ese momento sentí una voz tan clara, sentí ese sonido que te habla el corazón de una manera que no puedes sino atender, ¿sabes? Que es como un martillo que te golpea, ¿no? Y entonces escuchaba, ¿no? Desde mi corazón esa voz, como Dios habla, ¿no? De esa voz muy cálida, muy dulce, ¿no? Y decía, quita el coche de ahí. Aunque parezca esta historia es una tontería, no lo es. Les puedo asegurar que no lo es, ¿no? Y claro, yo decía, es mi conciencia, soy yo mismo, me estoy hablando a mí mismo, ¿cómo voy a quitar el coche ahí? Que son 2 horas, voy y vengo, no está mal aparcado, ni muchísimo menos, ahí no pasa absolutamente nada, voy y vengo, ¿no?
pero esa voz continuaba, ¿no?, dentro de mi corazón y de mi conciencia a martillear nuevamente. Y esto es muy delicado porque todos, ¿no?, y dentro del mundo cristiano es muy común, ¿no?, que escucho la voz de Dios porque Dios me dijo, pero hay que tener muchísimo cuidado porque todo lo que Dios nos escucha tiene que estar revelado en su palabra, ¿no? Tiene que estar... Él nos habla a través de su palabra, y todo lo que nosotros podemos escuchar a través del Espíritu Santo, primeramente tenemos que, no digo que yo la haya alcanzado ni muchísimo menos, pero caminar en santidad, o sea, alejar el pecado de nuestra vida. Y aún así, en esos momentos, muchas veces Dios nos habla. ¿Cuántas veces, ¿no?, en circunstancias difíciles hemos tomado decisiones que nuestro corazón palpita muchas veces y nos dice, no hagas eso que está mal, no tomes de eso que está mal, no te metas en eso que te va a tener unas consecuencias realmente increíbles, no mires con esos ojos pues a otra persona, sino no seas infiel, no robes, o sea, si ves la tentación de coger el dinero, no lo hagas, ¿vale? ¿Cuántas veces esa vocecita en nuestro interior nos dice claramente que no tenemos que hacerlo, ¿no? Eso es precisamente lo que Dios me enseñó, ¿no? A hacer sacrificios de justicia, a amar a Dios por encima de todas las cosas y sobre todo obedecerle. Y esa es la obediencia que Dios pide de nosotros. ¿Qué obediencia pide de nosotros? Pues dejar el pecado, aquello que es pecado y que nos va a generar mucha consecuencia en nuestra vida, ¿vale? O tomar decisiones que nos van a acarrear problemas, pues Dios te está hablando de una manera directa, ¿no? Entonces en ese momento, les cuento, sigo con la historia, pues básicamente yo lo que hacía es decir, pues, ¿qué hago, no? Respondo a esa voz, es Dios que me está hablando, no es Dios, soy yo mismo. Pero bueno, me di la vuelta y fui a quitar el coche, ¿no? Como era lógico. Y cuando iba caminando, justo cerca del coche, volvió esa voz diciendo, pero que no pasa nada, ¿qué más da? Ahora vas a tener que volver a meterlo dentro del parking, vas a perder tiempo, fuerte tontería, que no merece la pena, ¿no? No merece la pena, tal, que eso es tu voz mismo, que tú te estás haciendo unas películas dentro de tu mente y que no tiene ningún sentido. ¿Cómo haces eso, no? Entonces, hasta ese momento, bueno, esa duda, y ahí me ganó el mal, ¿no? El pensamiento en el cual, bueno, pues volví a darme la vuelta y me fui y dejé el coche ahí. Volví a escuchar, lógicamente, esa voz, pero hice oído sordo, ¿no? Entonces, me voy, ya, termino de vuelta, y de vuelta del viaje, ¿no? A las 2-3 horas, prácticamente era la 1 de mediodía, y cuando llego a buscar el coche, ya a esas 2:30, 1 de mediodía, veo en el parabrisas, ¿vale?, una multa con 200 euros, de 200 euros. Yo ya aparqué el coche ahí, a las 5 de la mañana estaba oscuro, no me había dado cuenta que había una señal de no aparcar, como había tantos coches, ¿vale? Siempre el efecto, lo que hacen todos, hacemos, en lo que hace uno, hacemos todo, ¿no? ¿Recuerdan ese juego cuando jugábamos antes que el líder, bueno, hacía una fila donde el juego consistía en hacer todo lo que hacía el líder, pues tenía que hacerlo los que estaban en la fila, ¿no? Los que estaban detrás del propio rebaño, ¿no? Y eso es lo que nos conduce en esta sociedad hoy en día, ¿no? Si tenemos malos líderes a nivel político, si tenemos malos jefes, si tenemos que no nos saben liderar, que no hacen esos sacrificios, ¿no?, de justicia, ¿no?, amando el amor, obedeciendo a Dios y sobre todo a su palabra, pues claramente la destrucción es total, ¿no? Y no cabe duda que eso es evidente. Pues entonces, fíjense que en ese momento, y ahora les contaré un poquito la historia más redactada, ¿no? Cómo fue ese momento en el cual pues yo claramente me sentí totalmente destruido, ¿no? Porque algunos de ustedes pueden estar escuchando y diciendo, por casualidad, que eso no tiene nada que ver, pero yo escuché claramente la voz de Dios, ¿no? Escuché claramente la voz de Dios en mi corazón, sabiendo que tenía que haber obedecido, ¿no? Y como sé que era por las consecuencias que eso trajo a mi desobediencia, ¿no? Sabiendo que yo le había dejado el coche en un mal lugar, ¿no? Y por tanto tuve que pagar esas consecuencias de mi desobediencia a Dios. Y esto nos ocurre en cualquier momento de nuestra vida, en el día a día, ¿no? El mundo que tenemos es precisamente por la desobediencia a Dios. Todo el mundo querer tener la razón, todo el mundo querer tener de llegar a alcanzar éxito por medio de tus cualidades. Ahí en Josué,
Me gustaría leerle. Dice: Josué era un hombre que condujo al pueblo de Israel, para hacérselo parafraseando rápido, era uno de los líderes más importantes que ha tenido. Era un gran hombre de Dios porque obedecía a Dios en todas las cosas. Y mientras Dios le decía, haz esto, él pues hacía esto, ¿no? Siempre hacía esos sacrificios, aunque a él no le gustaba, pero se hacía esos sacrificios de justicia por amor a Dios, porque sabía que las consecuencias que le iban a traer a él y a toda su descendencia, a su pueblo, eran más de 1 millón de personas que tenía que él liderar. Sabía que si no tenía la aprobación de Dios, si no caminaba conforme a Dios y hacía las cosas conforme a su voluntad, iba a pagar las consecuencias y Dios no iba a estar con él, ¿no? Como no está con este mundo, con la mayoría de muchas personas que quieren hacer las cosas a su voluntad. Y entonces dice que muchas personas piensan que serán prósperas y exitosas si obtienen poder y contactos personales influyentes. Mantienen un incesante deseo de avanzar. Sin embargo, lo que Dios le enseñó a Josué para que fuera próspero no concuerda con esos criterios. Dios le dijo a Josué que debía ser fuerte y valiente, porque la tarea que tenía por delante no sería fácil. Debía leer y estudiar constantemente el libro de instrucción, es decir, la palabra de Dios, y obedecer sus mandamientos. Para tener éxito, tenemos que seguir los consejos que Dios le dio a Josué. Es posible que no sea exitoso según los criterios del mundo, pero sí lo será ante los ojos de Dios, y su opinión es lo que importa. Verdaderamente, lo importante es lo que piensa Dios de nosotros, ¿no? Es decir, ya no el hecho en sí, sino el saber que para nosotros Dios es lo más importante en nuestra vida. Y esto hablo muchas veces para el mundo cristiano, ¿no? El que renunciaron a nuestro propio Dios, hasta nuestra propia vieja naturaleza. Y dicen en Lucas 14, 27, 28, fíjate por qué Jesús decía esto. Porque ¿quién de vosotros, y queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjate que Dios nos está hablando aquí de muchas cosas, pero sobre todo si nosotros no renunciamos al pecado, a hacer nuestra propia voluntad, a creer que podemos solucionar todo, a no perdonar, a amar, a perdonar antes de usar nuestra ira, nuestro odio para vengarnos de una situación en que ha sido injusta, pues no estamos haciendo sacrificios de justicia. Y aquí es lo que Dios le llamaba a David y a muchos grandes hombres de la ley. Yo le preguntaba, como comentaba antes, Señor, ¿cuántos hombres, y que vemos en la palabra de Dios, han seguido tu camino? O sea, han renunciado a toda su vida por obedecerte, por ver que esa fe sea pura y genuina delante de ti y actuar de una forma distinta. No se trata de nuestra bondad, se trata de poner en práctica los planes de Dios para nuestra vida. Bueno, entonces, muchas situaciones, pero mira lo que te han hecho, eso es injusto. Bueno, pues yo le haría esto, ¿no? Y Jesucristo cambia completamente nuestra manera de ver las cosas. Decía, si alguien te dice de ir contigo 1 milla, porque antiguamente en el Antiguo Testamento se lo hacía a los judíos, porque eran los romanos, pues uno de los castigos es caminar con él una milla, ¿no? Eso no quiere decir, no era un castigo, sino, bueno, se usaba mucho este tipo de parábolas. Pues si te dice de caminar 1 milla, ve con el 2, ¿no? Si te pide la capa, dale también, si te pide la camisa, pues dale también tu capa, ¿no? Esto no quiere decir que hay que entenderlo en sentido figurado, y ustedes me entienden, ¿no? Es muchas veces no actuar como actúa el mundo. A través que la blanda respuesta calma la ira, en que Dios te da la solución en todas las situaciones. Eso no quiere decir que ya hemos hablado en otras veces, que constantemente se abusen de ti, que no permitas el abuso, ¿no? Pero vete, en vez de usar la ira, te vas a otro lado, deja esa situación, ama, perdona, ora por esa persona que te ha hecho el mal y sigue tu camino. Pero no uses la ira ni la venganza para tomar decisiones por tu cuenta, porque eso va a ser un sacrificio de justicia delante de Dios, porque Dios conoce absolutamente todo lo que nosotros somos, lo que pensamos y lo que estamos haciendo. Bueno, por tanto, la historia que te comenté que me pasó a mí personalmente es evidente para que Dios, Él me decía, esto no es un castigo, es un acto de amor, eso es un sacrificio de justicia, por la cual, para que tú entiendas y comprendas que cuando yo te digo que haces algo que no va conforme a la palabra de Dios, pues va a tener sus consecuencias. Primero porque me desobedece, y yo porque quiero darte más, que tú alcances la santidad, para yo poder prosperarte, yo, no el mundo.
¿vale? Porque cuando Dios te da, caen tus bendiciones sobre ti, cuando tú realmente las has obedecido, la paz, el amor que te da, eso quiere decir que no vamos a tener problemas. Sí, vamos a tener muchísimos problemas, incluso muchos más. Yo les puedo decir que después que estoy haciendo este programa de radio he tenido muchísimos más problemas que antes, pero muchísimos más. Pero sé que Dios me está dando paz y Dios me va a dar paz siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque para mí Él sabe que obedecerle y ser valiente en hacer este tipo de programas, pues muchas veces esto genera, porque hay un mundo espiritual que otras veces hemos hablado, pues muchas contradicciones y vas a tener mucha persecución. Pero sé que hay uno más poderoso, que es el que nos sustenta, nos guarda, nos protege, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que lo comentábamos antes, en esos hombres de fe, ¿no? Y Dios me llevaba un poco a Abraham, ¿no? Que era el padre de la fe. Dios le dice a Abraham, fíjate, algo tan que yo realmente para mí sería imposible, yo no lo haría, ya lo digo así, ninguno de nosotros haríamos, para ser sinceros ante Dios, y por eso Dios no nos pone una situación en estas situaciones. Dios no te va a poner esta situación, pero para que entendamos muchas veces qué es lo que nos pide en otras cosas. Le dijo a Abraham en Génesis 22:1-3, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, porque era el único hijo que tenía, había tenido muchísimos problemas su esposa, porque era estéril para tener, pero Dios le dio ese milagro de tener el hijo, que era Isaac, dice, y luego se lo pide, dice, y ofrécelo ahí en holocausto. Es decir, en el Antiguo Testamento volvemos a decir que los sacrificios del cordero era para el perdón de los pecados. El verdadero cordero es Jesucristo, que fue inmolado, que fue ya no hay más sacrificios de animales, ¿no? Con respecto al día de hoy, como en el Antiguo Testamento, es porque el verdadero sacrificio, el verdadero cordero inmolado fue Jesucristo, que pagó el precio por nosotros. Pero Abraham entendió lo que era un sacrificio de justicia. Dice, no se trataba del animal ni del acto físico. Dios no quería el hijo, no quería Isaac, quería probar su fe, ¿no? Dice, sino en entregar lo más amado por Dios, por amor a Dios. Dice, porque entregas tú lo que más amas, entregárselo a Dios, ¿no? Qué tremendo en esta situación en la cual Abraham, con lágrimas en sus ojos, no sabía lo que iba a ocurrir, pero él tenía fe que Dios tenía el control de toda esa situación, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo podemos trasladar a nuestro día, a nuestra vida cristiana? Y al que no es cristiano, Dios nos está pidiendo aquí que entreguemos nuestro pecado a Él delante del altar, que hagamos sacrificio de justicia, aquello que nos está contaminando por dentro, aquello, nuestras riquezas, poner nuestro énfasis en el dinero, en muchas circunstancias. Nos hemos hecho dioses del dinero, de las riquezas, de la idolatría, del ego, del egocentrismo, de la soberbia, y nos vamos a la cama tan plácidos como si nunca hubiese pasado nada. Verdaderamente no hemos sacrificado lo que realmente Dios nos está pidiendo hoy día, es que entreguemos en ese altar sacrificio todo aquello que nos hace mal a nuestro corazón. Entonces, y ahí entra la fe. Tenemos fe en Dios, realmente creemos en Dios, y no hablo solamente para los que no son creyentes, también hablo para los que somos realmente cristianos. A veces, Dios mío, Señor, si hay algo en mí que tenga que entregar, avaricia, deseo de riqueza, pues ayúdame a sacarlo de mi corazón y confiar más en ti, en tus promesas y en tu prosperidad que venga delante de ti. Y esas son de las grandes, yo diría, lagunas que tiene todavía el ser humano, y sobre todo dentro de las religiones, concretamente en el cristianismo, ¿no? Que nos cuesta soltar, nos cuesta entregar todo a Dios para que Él pueda usarnos, ¿no? Como herramienta, como mano, como vaso, como barro en sus manos, para poder nosotros transmitir esa esperanza en Él. Y dice, he hallado a David, hijo de Isaí, ¿no? Dice en Hechos 13:22, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David falló, pecó, fue humillado. Decía, David fue un gran hombre de Dios, tenía un corazón conforme, lo levantó, lo ungió como rey, pero aún así se equivocó. Y esto es importante porque igual que me pasó a mí de no obedecer y que muchas veces peco y cometo errores, y a veces
Dios me lleva a esa humillación, a doblar mis rodillas y decir, Señor, perdóname porque no escuché tu voz y hice algo que no fue conforme a tu voluntad. Pero Dios nunca nos deja por eso. Aunque pequemos, aunque tú estés pasando por un momento de dificultad, aunque estés pecando, aunque hay una cárcel, una prisión en ti que no puedes soltar, ya sea drogas, pornografía, avaricia, Dios, Jesucristo, la sangre de Jesucristo es el que puede cambiar tu vida. Si tú entregas, vas de rodillas, Señor, te humillas ante Él, cámbiame, transforma mi manera de pensar, mi manera de hacer las cosas, quiero ser transformado por ti. Si dejamos ese orgullo, ¿no?, para que Dios quebrante nuestros corazones, como hizo David, como ha hecho Abraham, Samuel, todos los profetas, todos los grandes hombres bíblicos a lo largo de la historia, ¿no? Él entendió que lo que Dios quería no era perfección externa, sino un corazón que se rinde, que se levanta. Por eso escribió, dice, no sacrificio, sino el corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Salmo 51, 17. En Samuel, también, que fue que escuchó y obedeció. En 1 Samuel 15, 22, podemos leer, dice, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas, como que en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, de ofrecer animal. Por muchas obras que tú hagas hoy en día, que muchas veces las hacemos para que los demás nos vean, ¿vale? Y eso va a producir en los demás, en que nos vean ellos un Dios en nosotros, y sobre todo nosotros nos vamos a llenar de ego. O sea, se nos infla el pecho, se nos infla el estómago porque yo hice eso y me aplaudieron. Siempre vamos buscando el reconocimiento de los demás. Siempre lo que hacemos es intentar hacer obras para que los demás nos vean. Y bueno, no quiero entrar dentro del ámbito político porque esto es algo tremendo, ¿no? Es decir, siempre para que me voten voy a hacer cosas, y en vez de trabajar en el silencio, que nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo, que ya Dios te levantará y te exaltará cuando sea el momento idóneo. ¿Por qué? Porque eso va a producir en ti un egocentrismo, ¿vale? Te vas a creer Dios y eso te va a generar repercusiones tremendamente desastrosa, porque el que pierde la humildad lo pierde todo, el que pierde la honradez lo pierde todo. Por tanto, ser un hombre humilde, si todo lo que hagas por los demás, el bien que hagas, que no nadie se entere, sino que Dios, tu Padre que está en los cielos, te recompensará en público. Todo lo que haga tu mano derecha, que no la sepa la izquierda. Por eso Jesucristo decía eso, porque precisamente, y a mí me ha pasado, si los demás saben que tú has hecho algo bueno, lo que vas a hacer tú, sin darte cuenta, porque hay un pensamiento, hay una emoción, un sentimiento interno dentro de ti, que se te va a inflar y te va a decir, Señor, qué bueno eres, mira cómo hiciste esto, te mereces aplausos y te mereces los honores y te mereces premios. No hagas eso, porque eso no es de Dios, eso no es de Dios, ya Dios te recompensará en público. Samuel entendió el principio de este sacrificio de justicia antes que mucho. Obedecer vale más que ofrecer. Él vivió en santidad, no buscando fama ni poder, sino la voz de Dios. En resumen, Abraham creyó y entregó. David amó y se rindió. Y Samuel escuchó y obedeció. Tres grandes hombres que entendieron lo que Dios les estaba diciendo cada día. Fueron personas, de las personas más importantes a lo largo de la historia. Ni Aristóteles, ni Sócrates, fueron personas que realmente obedecieron y condujeron a su pueblo. Hicieron de ellos una nación en la cual Dios estaba sustentándole y le estaba protegiendo, ¿no? Me gustaría hacerles la historia contarles la historia de Zaqueo, que también es otra de las historias que tiene que ver mucho con sobre todo cómo David amó y se rindió, ¿no? En un corazón, el de Zaqueo también muy parecido a lo que David entendió. Y en Zaqueo, les cuento en el pasaje en Lucas 19, 1-6, dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿vale?, era un recaudador de impuestos, procuraba ver quién era Jesús. O sea, fue tentado y llamado a lo que Jesús hacía, a esos milagros, a cómo él predicaba la palabra de Dios, cómo estaba tocando los corazones de muchísima gente. Pues él le llamó muchísimo la atención eso, ¿no? Sobre todo también por esa conciencia que él tenía, ¿no? Dice, y corriendo adelante subió a un sicómoro, un árbol, para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo.
Fíjate que Jesucristo ya conocía el corazón de Zaqueo, el interés que tenía él por conocerle, y sobre todo porque era una figura importante. Ahí sacamos mucha sabiduría y aprendizaje de estas cosas. Sobre todo un recaudador de impuestos que era rico, que había hecho riqueza injusta y que delante del pueblo estaba mal visto. Jesucristo que llega le dice: ven que quiero ir a tu casa esta noche. Entonces, todos los demás, el mismo pueblo decía: pero ¿cómo vas a ir a cenar con un pecador que ha hecho riquezas injustas, que es recaudador de impuestos, que está mal visto? Pero ¿qué tipo de Dios eres? Que es el hijo de ¿qué Mesías eres? ¿Qué líder para nosotros eres, ¿no? Cuando estás con los injustos, ¿no? Dios estaba haciendo un sacrificio de justicia ahí. Él no devolvió, sino que Él quería hacerle ver, y nos quiere hacer ver a nosotros, hombres pecadores, que lo que estamos haciendo no está bien. Y que no nos mira con ira, con odio, sino con amor. Y que nos habla a través de nuestra conciencia y nuestro corazón, ¿no? Y entonces, y después viene el cambio que muestra el corazón de Zaqueo. Y Zaqueo, dice, no ofreció un sacrificio en el altar del templo, dice, sino en el altar de su corazón. Eso, si lo llevamos a nuestros días de hoy, al día de hoy, Él no quiere que hagas obras para que los demás te vean. Es bueno que hagas buenas acciones y hagas obras, pero bien, como comentábamos antes, que no lo hagas con un interés personal para que los demás te vean, sino que realmente Zaqueo había sido tocado por las palabras de Cristo en su corazón y rindió en el altar su corazón, que es lo que Dios nos está pidiendo hoy. Dice, su sacrificio fue de justicia, porque se arrepintió de verdad. Y no solo con palabras, sino con hechos que demostraban su transformación. Porque fíjate lo que viene ahora, lo que hizo Zaqueo, ¿vale? Dijo, cuando Jesús lo miró, vio más que un ladrón arrepentido. Vio a un hombre dispuesto a vivir en rectitud desde ese día. Y Zaqueo, sin decirle nada a Jesús, porque Jesús le podía haber dicho, mira, Zaqueo, has hecho esto, esto y esto. Ya Dios, a través de nuestro espíritu, nos habla en nuestro interior, en nuestra conciencia. No hagas lo malo, no tomes de esto, no cometas esos errores, porque te van a costar caro. Jesucristo no tuvo que decirle nada. Fíjate lo que dijo más tarde, ¿no? Dice, así se cumple lo que dice el Salmo 51:17, conoce que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, y no despreciarás tú. Dice, Zaqueo nos enseña que el arrepentimiento verdadero restituye y repara. No se queda en Señor, perdóname, sino que dice, voy a hacerlo bien. Esto fue lo que le dijo Zaqueo después. Voy a devolver lo que rompí, o sea, lo que robé, porque le he robado mucho dinero a mucha gente. Dice, y lo devolveré 3 veces más de lo que he robado. Bueno, voy a devolver todo. Él se rompió por dentro. Él conoció que su pecado, realmente Dios, a través del Espíritu Santo, nos está diciendo, eso que estás haciendo no está bien, porque yo veo en lo profundo interior. Dios sabe todas las cosas de ti, no le puedes esconder nada. Por tanto, Él te está llamando a que no te arrepientes de tu pecado, y si no vas a los pies de Cristo, entregando todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, ¿vale? Tarde o temprano vas a pagar las consecuencias, y te lo puedo asegurar al 100%. Por tanto, recapacita, reflexiona como hizo Zaqueo, en otras palabras, en que Él es un Dios misericordioso, Él es justo, Él es un Dios misericordioso, pero es justo y hace sacrificio de justicia, y nosotros no podemos desobedecer su palabra, y Él nos está llamando a que haya un cambio en nuestro interior, a nuestra manera de ver la vida, no como el mundo la ve, a caminar como pocos hombres. Si eres un único hombre, 1 o 2, que ya sea en tu iglesia, en tu congregación, en tu familia, en tu grupo de amigos, ¿quieres marcar diferencia? Bueno, camina hacia la santidad y haz como Zaqueo. O cuando escuches la voz de Dios, no hagas oídos sordos, porque Él escucha atentamente a lo que su voz, cómo reaccionas tú ante su voz, si te tapas los oídos, si cierras tus ojos, si miras para otro lado y sigues como el mundo está. Por tanto, es importante entender esto. Y quería un poco escrita ya ilustrativa esa historia que les conté antes. Básicamente mejor redactada, ¿no? Creo que es la palabra. Entonces, mi historia es por qué no obedecía a Dios, ¿no? En ese momento, ¿no? Y era un día normal, dice, el sol brillaba, el aire
olía rutina, era un viaje, bueno, poner de rutina, y todo parecía bajo control, ¿no? Iba bastante contento porque, bueno, estaba en un momento en el cual no tenía problemas, agradecido a Dios en esa oración, ¿no? Entonces, dice, aparqué el coche con prisa, pensando que no pasaría nada. Pero en mi interior, una voz suave, casi imperceptible, me habló. Dice, tienes que quitarlo de ahí, ¿no? No era una voz fuerte, ni un trueno del cielo. Era la voz del Espíritu. Esa voz que susurra más que grita. La misma que habló a Elías en el monte Oret en 1 Reyes 19:12. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, que también le habló a Elías en el monte Oret, ¿no? Entonces él no sabía si ese silbo venía de otras personas, venía realmente del Espíritu Santo, si Dios le estaba hablando. A la primera de cambio, normalmente todo eso lo confundimos y nos atribuimos a Dios, ¿no? Pero Él siempre como un martillo machaca nuestra conciencia. Y a todas las personas que están en una situación difícil, si estás pasándote pensamientos de suicidio, de serle infiel a tu pareja, de robar, de coger, de dañar a otra persona por lo que te han hecho, si estás pasando por un momento de ira, todo aquello que está en tu interior, yo estoy seguro que tú estás escuchando una voz que te está diciendo, no lo hagas, haz sacrificios de justicia como Dios. Porque Dios, en ese momento, si tú haces sacrificio de justicia, Dios te va a levantar. Por tanto, respira hondo, ve a la palabra de Dios, arrodíllate, Señor, te entrego esta injusticia en mi vida. Sé que estoy pasando por un momento difícil, no tengo ganas de seguir viviendo, no tengo ganas de hacer absolutamente, cada vez siento más ese vacío interior. Entrégaselo a Dios, haz sacrificio, ¿vale? Llévalo delante del altar y entrega, porque Dios escucha. Dios no es un Dios que se lleva para Él la oración de un verdadero hijo que se quebranta en llanto delante de Él. Por tanto, Él está esperando con los brazos abiertos a que tú vayas con un corazón dispuesto, porque Él quiere darte lo mejor para ti, ¿no? Y sigo con la historia de donde yo dudé, pensé, soy yo mismo hablando. No puede ser Dios por una cosa tan pequeña. Y seguí mi camino. Pero cuando volví, ahí estaba, ¿no? Las consecuencias de haber desobedecido a Dios, ¿no? Esa multa, ¿no? Que son detalles en una historia que es verdadera, claramente que es verdadera, pero debe enseñarnos muchísimo. Por cuantas tú tendrás miles de historias que contar también con respecto a eso, igual que esta, por muy pequeña que sea, por muy inverosímil que te pueda parecer, no es la propia historia, sino el hecho en sí, en el cual tomé decisiones erróneas, ¿no? Como lo he hecho durante mi vida en miles de ocasiones, desde mi juventud, desde que era adolescente, empecé a tomar decisiones erróneas en mi vida que me costaron muy, muy caras, ¿no? Y si eres joven, si eres mayor, si eres de mediana edad, si eres padre, si eres hijo, pues toma decisiones correctas en tu vida. Busca a Dios primeramente, como hizo Josué, como hizo Samuel, como hizo David. Obedece a la palabra, lo que Dios nos está diciendo hoy, para que te vaya bien y serás prosperado. Dice en la palabra de Dios, ¿no? Fíjate que a mí me encanta leer esta infinidad de veces, como le decía a Josué. En primera de Josué, en capítulo 1, desde el 4 hacia adelante, dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la darías a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Palabras tremendas que son como espadas en nuestro corazón, así que medita en la palabra de Dios. Si tienes una decisión importante que tomar, busca a Dios en oración,
Vete a su palabra, que el Dios te va a responder a través de la palabra. Y Dios no falla, la palabra de Dios no falla, y no va a fallar nunca. A mí nunca me ha fallado, ¿no? Y para terminar con esta historia, ¿no? Al principio sentí molestia cuando respecto a esa historia, y luego tristeza, pero mientras oraba, Dios me hacía entender, ¿no? Algo muy importante. Sí, hijo mío, no es la multa lo de menos. Es una lección de amor para que entiendas que yo quiero lo mejor para ti y nunca te voy a desear mal. Lo que Dios nos habla a través de su palabra y nos habla en el Espíritu, una vez nosotros hemos entregado y queremos hacer su voluntad y que Él conoce nuestro corazón, Dios te va a guiar por caminos rectos, ¿vale? Tengamos cuidado con tomar decisiones por nuestra propia cuenta, en querer decir que esto es lo que Dios quiere que haga. Jamás Dios va a usar la ira, la rabia, el enojo, la injusticia para que tú vayas por caminos erróneos, ¿no? Por tanto, discernir la voz y la voz de Dios en tu vida es trascendental para que muchas veces entendamos que Dios va a estar contigo siempre, a pesar de que tú te equivoques. Y esto no quiere decir que vayamos a ser perfectos, porque yo me he equivocado infinidad de veces, pero Dios conoce mi voluntad y queremos hacer la voluntad de Él. Pero en muchas circunstancias las tentaciones llegan a nuestra vida de una manera tan sublime, tan fácil, cuando parece que todo está en calma y que voy por el camino recto. Cualquier circunstancia, cualquier tentación que llega a nuestra vida, ahí entra nuestra duda, ¿no? Nuestra falta de fe, y a veces tambaleamos hasta que Dios nos habla nuevamente en la conciencia. Por eso la importancia de leer cada día la palabra de Dios, profundizar en su palabra, en la oración, porque eso nos va a proteger de todo lo que nos venga de parte del mundo, ¿no? Y me gustaría hacer una oración final, en la cual debemos pedirle a Dios, ¿no? Que reconocerlo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas, dice en Proverbios 3:6, perdón. A veces el Espíritu Santo nos habla en lo cotidiano, en una mirada, un coche, una voz interior, y cada obediencia abre un camino de bendición, mientras que cada desobediencia es solo una oportunidad para aprender a amar su voz más. Cuando desobedecemos en pequeños detalles, ¿vale?, esto nos va a producir unas consecuencias en nuestra vida, pero también en la forma que con amor Dios nos atrae con sus cuerdas de amor para que cambiemos y no cometamos los mismos errores, ¿no? Así que, Señor, perdónanos, Señor, cuando no obedezco tu voz, cuando no obedecemos tu voz, cuando la confundimos con nuestros pensamientos y la dejamos pasar. Quiero conocerte aún más para que no dudar más de ti. Que mi corazón sea dócil a tu espíritu y que cada corrección sea para acercarme más a ti. En el nombre de Jesús. Y te doy gracias por todos nuestros oyentes que el día de hoy puedan salir reforzados y que esta palabra pueda ayudarles, Señor, a que anden por los caminos rectos y que cualquier decisión que vayan a tomar sea conforme a tu voluntad y obedecer tu voz. Te damos gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere, y le dejamos con una canción preciosa como todas ellas, ¿no? La bondad de Dios. Creo que en algún programa la he puesto, pero es un mensaje de lo grande que Dios y la bondad tan increíble que tiene para nuestras vidas. Hasta el próximo programa, muchas gracias por todo.